La situación en que se convoca al Congreso de Tucumán, que termina declarando la independencia, la situación de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, era una situación de extrema debilidad. En el año 1815, Carlos María de Alvear, que era el director supremo de las Provincias Unidas, le escribe a Lord Castlereagh, que era el representante británico en el Río de la Plata, para el Río de la Plata, pero que tenía su sede en Brasil, pide lisa y llanamente el protectorado de Inglaterra para estas tierras. Es decir, que prácticamente un año antes de la declaración de la independencia, hay un sector, que es el que controla Alvear, que está pidiendo una salida para poner fin a las guerras civiles, a los enfrentamientos que había en el Río de la Plata, a partir de que Inglaterra se hiciera cargo del control político y administrativo de estas tierras. Decíamos, el momento en que se convoca al Congreso de Tucumán es un momento muy complicado para la lucha por la independencia del colonialismo español. Cuando miramos el norte de Sudamérica, Bolívar ha sido prácticamente derrotado. En Chile, los españoles controlan el territorio. Es muy débil la postura nacional, la postura independentista en el norte del país, donde avanzan los españoles. La banda oriental está controlada en gran parte por los portugueses, y ahí la única resistencia es la de Artigas. Así que la convocatoria al Congreso se hace con enormes limitaciones en nuestro territorio, en América, y a su vez con un panorama internacional muy adverso. La derrota de Napoleón Bonaparte, el regreso de Fernando VII al trono español, ¿cierto? Y el fortalecimiento de todas las monarquías europeas que después van a conformar la Santa Alianza, van a dar impulso a una recolonización de América, a la preparación de un gran ejército español para venir a controlar y dominar nuevamente, desde el punto de vista militar, los territorios que no querían perder en ese momento. Así que en ese contexto, en un contexto muy difícil, se convoca a las provincias al Congreso en Tucumán. Se lo convoca en Tucumán por el desprestigio que había significado los directorios y la hegemonía de Buenos Aires y su imposición sobre el resto de las Provincias Unidas. Tal es así que un año antes de la declaración en julio de 1816, la banda oriental, junto a las provincias del litoral, lideradas por Artigas, y lo que se llamó la Unión de los Pueblos Libres, bajo una organización de tipo federal, también declaran la independencia en Arroyo de la China, lo que es hoy la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Reúne, insisto, a estas provincias, la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y a veces se sumaba Córdoba al proyecto de un bloque de poder federal bajo una idea republicana de gobierno que no aceptaba la hegemonía y el dominio porteño. En el Congreso, las sesiones que se inician, hay una fecha que es muy difícil de olvidar, el 24 de marzo de 1816 se inician las sesiones que van a terminar con la declaración de la independencia el 9 de julio. La idea es como organizar el país a través de una constitución y declarar la independencia, cosas que no había hecho la Asamblea del año 13, pero se retoman esas ideas, insisto, en un contexto muy desfavorable y con un grupo de provincias que no aceptan la hegemonía de Buenos Aires, pero se proponen distintas formas de gobierno. La mayoría de ellas eran monarquías, algunas con príncipes europeos. Lo más novedoso, lo que me parece más interesante de resaltar, es la propuesta que hace Manuel Belgrano de la coronación de un descendiente de los antiguos incas, o sea, coronar a un descendiente de Tupac Amaru como un líder, ¿cierto? Como un rey, como un soberano, una monarquía parlamentaria, ¿cierto? Con diputados de las distintas provincias. Esa idea Belgrano la lleva adelante después de haber comprobado que en Europa, así como la Revolución Francesa había condicionado muy fuerte la idea de la república, la derrota napoleónica
decía sintéticamente Belgrano, dice, de republicanizarlo todo se pasó a monarquizarlo todo. Entonces le parecía que era muy importante que coronara a un descendiente de los incas, por lo que eso representaba, por la lucha que había sido contra el colonialismo español, y además se podía movilizar a los pueblos originarios en la lucha y en la guerra de la independencia. Proponía otra cosa que sonó muy hiriente para los diputados de Buenos Aires. Proponía que la capital de las Provincias Unidas de Sudamérica, como realmente nos llamamos en aquel momento, que la capital fuera en Cusco, sacarla de Buenos Aires. Belgrano, un conocedor del norte, le parecía que esa era una forma estratégica de confrontar con el colonialismo español. La otra figura importante, ¿cierto?, en el Congreso de Tucumán, aunque no estaba presente, es la de José de San Martín, que va a influir sobre los diputados que él conoce para que declaren la independencia. Tiene un ejército listo en Mendoza, tiene un ejército listo para lo que es el plan continental y va a terminar, ¿cierto?, presionando a sus diputados para que declaren la independencia, ¿cierto? Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas, es la frase de San Martín, para empujar a que estos diputados que habían tenido alguna dilación, habían tenido alguna demora, terminen finalmente el 9 de julio de 1816 declarando la independencia de España. Y como los portugueses estaban controlando la banda oriental, territorio que formaba parte de lo que había sido el virreinato y de las Provincias Unidas, le agregan y de toda otra dominación extranjera. La gran conclusión me parece que es ver cómo en un momento de mucha debilidad, en un momento donde el territorio americano está controlado prácticamente por los españoles, donde el panorama internacional es completamente adverso, sin embargo hubo una decidida voluntad política de declararnos independientes del colonialismo español y de toda otra dominación extranjera.